Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la hermenéutica. La hermenéutica fue primitivamente una técnica de interpretación de textos literarios, bíblicos y jurídicos. Cobra especial significación e importancia con las controversias que siguen a la Reforma, pero solo adquiere el carácter de disciplina filosófica en el Romanticismo en el siglo XIX. Para Islemacher, que murió en 1834, se convierte en teoría de la comprensión, entendiendo por comprensión una recreación o repetición del proceso de creación artística del texto o de la obra de arte. El intérprete ha de identificarse con el autor y congeniar con él. Islemacher, por tanto, da una versión subjetivista y psicologizante de la hermenéutica. De aquí parte Dilthey, un gran pensador historicista, para quien la hermenéutica se transforma en el método de las ciencias del espíritu. Y la comprensión adquiere, en la última etapa de su pensamiento, un carácter objetivo. Ya no se fundamenta en una psicología comprensiva, para Dilthey, sino que se dirige hacia las observaciones de la vida, es decir, hacia las obras y valores histórico-culturales que brotan de la vida y que han de ser de nuevo captadas por medio de la vivencia. Con Heidegger, este pensador del siglo XX, la hermenéutica adquiere máxima profundidad filosófica. La comprensión es ahora una estructura fundamental del ser humano, un existencial del Dasein, el ser ahí. Ya no es una forma particular de conocimiento, sino aquello que hace posible cualquier forma de conocimiento. Es la apertura radical del Dasein hacia el mundo, que hace que el mundo, se abra a su vez y se convierta en su proyecto y su campo de posibilidades. De la comprensión deriva la interpretación. En cuanto a comprender al ser ahí, proyecta su ser sobre sus posibilidades. Al desarrollo del comprender lo llamamos interpretación, porque la interpretación no es el tomar conocimiento de lo comprendido, sino el desarrollo de las posibilidades proyectadas en el comprender. Cuando los entes intramundanos son descubiertos a una con el ser del ser ahí, según Heidegger, es decir, han venido a ser comprendidos, decimos que tienen sentido. Se puede afirmar que a partir de Hans-Georg Gadamer, que nació en 1900, su obra fundamental Verdad y método es del año 1960, la hermenéutica pasa a ser definitivamente una de las corrientes fundamentales de la filosofía contemporánea. Ya no es un método, es una filosofía hermenéutica. Gadamer se inspira en Dilthey y sobre todo en Heidegger, de quien fue discípulo. Además, recoge algunos temas de la fenomenología de Husserl. El resultado es una teoría coherente acerca del fenómeno de la comprensión, entendida esta no como un método, sino como una dimensión fundamental, se podría decir, del ser humano, que afecta a toda su existencia histórica y comunitaria. La comprensión, además, para Gadamer, tiene un carácter objetivo. No consiste en entender a otro, sino en entenderse con otro sobre algo, un texto, que puede ser no solo un texto escrito, sino también un acontecimiento histórico, una obra de arte, etc. Pero sobre todo, la comprensión para Gadamer es histórica, en el sentido de que siempre se realiza como un acontecimiento mediado históricamente. Además, el análisis del fenómeno de la comprensión destacará sobre todo este último aspecto: los prejuicios y la tradición. Gadamer acusa la Ilustración de un prejuicio básico, el prejuicio contra todo prejuicio, y con ello la desvirtuación de la tradición. Fue solo a partir de la Ilustración cuando el concepto de prejuicio adquirió el matiz negativo que ahora tiene. Sin embargo, prejuicio solo significa, para Gadamer, juicio previo, no necesariamente juicio falso. Hay prejuicios legítimos. Incluso los prejuicios de un individuo son mucho más que sus juicios. Son la realidad histórica de su ser. Lo mismo sucede con la tradición. Solo significa conservación, por lo que representa siempre un momento de la libertad y de la historia. De tal manera que incluso en los tiempos revolucionarios se conserva mucho más de lo que se pudiera creer. Exigir una comprensión libre de todo prejuicio no solo no es posible, sino que anularía toda posibilidad de comprender. La comprensión de un texto solo es posible, para Gadamer, desde una precomprensión o un prejuicio que se proyecta sobre el texto y debe ser confirmada por éste. Así, toda comprensión se realiza dentro de un círculo hermenéutico. En consecuencia, el texto se interpreta desde el prejuicio y éste se verá modificado por lo que da el texto, lo cual conducirá a una nueva comprensión del texto. Tal es el movimiento circular y sin fin de la comprensión. De todas formas, el intérprete no es un yo abstracto, forma parte de una comunidad y de una tradición.
y de ella ha recibido sus prejuicios. Con ello se establece una forma de circularidad u otra forma de circularidad. La tradición determina nuestros prejuicios y nosotros, al asumir la tradición, la modificamos. En segundo lugar está también la distancia histórica del texto, que no es un obstáculo, sino una ventaja. No se trata de desplazarse mentalmente a otra época, pretensión del historicismo. La tradición vincula texto e intérprete. En ese sentido, en el texto aparece al mismo tiempo algo que podemos considerar extraño, por distante y familiar a la vez. El texto pertenece a la tradición y la distancia histórica permite conocer su historia efectual o su historia fáctica, es decir, los efectos producidos por el texto en la historia posterior. Puede decirse que el intérprete comprende el texto, que puede ser un acontecimiento o un producto cultural de cualquier tipo, mejor que su autor. Comprender no supone, por tanto, trasladarse a la época del autor del texto o del acontecimiento, más bien supone una fusión de horizontes, un horizonte más amplio que los abarque a ambos. Ello permite a Gadamer recuperar un aspecto de la hermenéutica tradicional olvidado por el romanticismo. La aplicación del texto al presente histórico es un aspecto esencial de su comprensión. También, en tercer lugar, se puede decir que existen otros aspectos de la comprensión. Posee la estructura de la experiencia, entendida esta como experiencia dialéctica, es decir, como aquello que no es como se podía esperar y que por tanto contradice nuestros prejuicios. También posee la estructura del diálogo, un diálogo en el que saber preguntar, es decir, abrir un horizonte de sentido, es lo más importante. Y también, por tanto, todo el proceso de la comprensión es lingüístico. El lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión misma. Así es como debe entenderse la sentencia lapidaria de Gadamer. El ser que puede ser comprendido es el lenguaje, efectivamente. En otro filósofo, Ricoeur, Pablo Ricoeur, nacido en 1913, en un estudio fenomenológico sobre la voluntad, lo voluntario y lo involuntario, de 1950, incluye un estudio de fenomenología de la religión acerca de la simbólica del mal, símbolos de la mancha, el pecado, la culpabilidad y los mitos. Ricoeur concluye: el símbolo da que pensar y por tanto puede servir de punto de partida imprescindible a veces para la reflexión filosófica. No se trata de eliminar los símbolos y los mitos, sino de interpretarlos, partiendo del presupuesto de que poseen sentidos. La interpretación, en consecuencia, ha de moverse dentro de este círculo hermenéutico, comprender para creer y creer para comprender. Sobre la interpretación, ensayo sobre Freud, del año 1965, y en el conflicto de las interpretaciones, de 1969, se propone ya Ricoeur construir una filosofía reflexiva como filosofía hermenéutica. Hay que decir también que una de las principales dificultades para constituir una filosofía hermenéutica radica en que, según Ricoeur, no existe una única hermenéutica, es decir, una única forma de interpretación de los símbolos lingüísticos. Para Freud, por ejemplo, los símbolos son un disfraz de deseos reprimidos. En cambio, para la fenomenología de la religión, Mircea Eliade y otros, son revelación de lo sagrado. Se puede hablar, de esta forma, de un conflicto de las interpretaciones entre dos concepciones opuestas o contrapuestas, se podría decir. La primera, la interpretación como ejercicio de la sospecha. Interpretar es enmascarar las ilusiones y las mentiras de la conciencia, la cual es concebida, por tanto, como una conciencia falsa, ya que crea falsos valores. Por ejemplo, podemos pensar en Nietzsche. Ideologías engañosas, podemos pensar en Marx, o disfraza las pulsiones inconscientes, podemos pensar en Freud. Y en segundo lugar, la interpretación como restauración más bien del sentido. Interpretar es recolectar el sentido de los símbolos, puesto que ya hay una verdad del símbolo. Ricoeur, que en principio se coloca dentro de la segunda forma de interpretación, piensa que la hermenéutica debe ser o debe unir dialécticamente la sospecha y la confianza, la desmitologización y la restauración del sentido. O también que la hermenéutica debe ser al mismo tiempo una arqueología del sujeto, al modo de Freud, descubrimiento en definitiva de lo ancestral y primitivo y primario en el ser humano, y también a la vez o simultáneamente una teleología de la conciencia, una averiguación del para qué de la conciencia, de la finalidad de la conciencia, al modo de Hegel, pues también como búsqueda de los símbolos o figuras que dan sentido
al progreso de la conciencia de sí mismo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.